Cordial saludo para todos ustedes, hermanos. Soy Padre Alfredo Mosquera de los Misioneros de San Carlos y estoy en misión en la Arquidiócesis de Cali. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión de un trabajo que aún está en estado de desarrollo sobre la espiritualidad del apostolado de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La espiritualidad cristiana de la Iglesia Católica, como todos sabemos, admite una multiplicidad de acentuaciones y expresiones. La Biblia, fuente principal de muchas espiritualidades, es tan rica en verdades y salvíficas que ningún hombre o comunidad puede agotar todos sus aspectos. Esta espiritualidad parte de la Biblia como fuente para su comprensión y atiende a verdades fundamentales de los misterios de nuestra fe. Es una espiritualidad por medio de la que se pretende acceder al seguimiento de Cristo, no solo desde lo particular, sino más bien desde el misterio que puede abarcar la persona de Jesús. La vida espiritual, como sabemos todos, consiste en la reproducción de Cristo en nuestras almas, pero al hacerlo es posible acentuar más un aspecto u otro de su vida, lo cual imprimirá un carácter especial y distintivo y dará lugar a lo que llamamos una espiritualidad cristiana específica y determinada. En este sentido, la sangre de Cristo, derramada en la cruz como símbolo de una espiritualidad particular, es comparable también con una puerta de entrada que conduce al misterio total de Cristo, al misterio de su muerte en cruz y al misterio pascual. A través del avanzar en la comprensión de esta espiritualidad, que no es particular de un movimiento laical, sino que más bien hace parte de la Iglesia Universal por ser de carácter bíblico, podemos profundizar también en la comprensión del seguimiento cristiano, proceso de conversión, como fuente de comunidad, misión y vivencia de Dios. Una espiritualidad de la sangre de Cristo es, pues, aquel camino que conduce al pleno desenvolvimiento de la vida cristiana, para lo cual se inspira de modo particular en la sangre de Cristo y en el misterio de su muerte en la cruz. En este sentido, la sangre de Cristo es considerada sagrada porque representa el sufrimiento de Cristo en la cruz y su entrega total para la humanidad por su salvación. En el sentido general, la espiritualidad de la preciosa sangre es una parte importante de la espiritualidad cristiana. Esta espiritualidad puede ser vista como una forma de profundizar en la fe y de acercarse a Dios a través del sufrimiento de Jesús en la cruz. Desde una perspectiva teológica, la espiritualidad del apostolado de la preciosa sangre se relaciona con el tema de la redención. En ese sentido, contemplar a Jesucristo agonizante en la cruz es dar a conocer la dignidad del Redentor, y nombrar la sangre de Cristo es dar a conocer la dignidad de la redención. En consecuencia, el lugar de la sangre a partir de la experiencia, carisma y devoción del apostolado está relacionado con una espiritualidad cuyos fundamentos teológicos se relacionan con los temas fundamentales y centrales de nuestra fe: la redención, la salvación, la justificación, la reconciliación, la conversión. Y por ello se aceptúa la sangre como divina y preciosa debido al precioso precio de nuestra redención. El misterio pascual de la resurrección de Cristo está en el centro de la espiritualidad del apostolado y es fiel a la misión de la Iglesia de anunciar la vida nueva en su misión de evangelización en el mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz. El carisma del apostolado proclama una espiritualidad cristocéntrica. En el centro de la espiritualidad del apostolado encontramos esencialmente la persona de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto en la cruz por nosotros, y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros de forma especial en el sacramento de la Eucaristía. De esta forma, la espiritualidad del apostolado profundiza en la persona de Cristo, el diseño eterno de Dios, y esta espiritualidad busca conducir a la conversión y a la comunión personal e íntima del creyente con Jesucristo, reconociendo que solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. En este sentido, la espiritualidad del apostolado profesa que toda la vida del Señor,
desde la encarnación hasta la muerte, la resurrección y la ascensión, es una acción salvadora desarrollada en el tiempo y en concretos momentos históricos, que guarda una estrecha unidad, la salvación de los hombres. Tal como lo afirma el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que el mundo sea salvado por él. En este sentido, la espiritualidad del apostolado, como espiritualidad cristocéntrica, es una espiritualidad que profundiza en el misterio pascual, la pasión, muerte de Cristo, acentuada en el misterio de su muerte en la cruz, y reconociendo que por medio de su sacrificio en la cruz hemos recibido nuestra redención. De igual forma, el carisma del apostolado profesa que la espiritualidad consiste en vivir en relación íntima con Dios, vivir en comunión con Dios. Y esta plena comunión con Dios la vivimos en la Eucaristía, porque ella es el centro de la vida cristiana y en este sentido la devoción eucarística es la espiritualidad cristiana por excelencia. La espiritualidad del apostolado fiel al magisterio de la Iglesia Católica proclama que la santidad es la participación en la vida trinitaria y que en la Iglesia encontramos los medios fundamentales para crecer en ella: oración, liturgia, sacramentos, abnegación, ejercicio de las virtudes, todas bajo el fundamento de la caridad. En este sentido, la espiritualidad del apostolado llama a la responsabilidad de los creyentes a asumir el proceso de conversión para alcanzar la santidad, viviendo una vida virtuosa, ejercitando los medios de santificación ofrecidos por la Iglesia. En este sentido, la espiritualidad del apostolado es el modo de vivir de una manera acorde con el espíritu de Jesús o conforme a la espiritualidad que vivió Jesús. Consiste en seguir a Jesús de manera que su experiencia de Dios y su espíritu sean los que configuren la vida del creyente. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro del carisma y de la espiritualidad del apostolado, al profesar que el designio salvador de Dios se ha cumplido una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz. En consecuencia, el llamado principal de la espiritualidad del apostolado es reconocer en la sangre de Cristo el precio de nuestra redención, viviendo una vida de conversión y santidad en comunión con la Iglesia en su misión evangelizadora. Tal como lo hemos afirmado, la espiritualidad del apostolado tiene sus fundamentos teológicos en la cristología proclamada por el magisterio de la Iglesia. En consecuencia, la espiritualidad del apostolado profundiza la vida de Jesús desde el misterio de la cruz y profesa que Jesús, en su muerte y resurrección, llevó a cumplimiento la obra de salvación que le había confiado el Padre, la redención humana y la perfecta glorificación de Dios. En efecto, Cristo muriendo, destruyó la muerte y resucitando nos ha devuelto la vida, uniendo así la naturaleza humana y venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y ha redimido al hombre y lo ha transformado en una nueva criatura. Con su muerte y resurrección completó en sí los misterios de nuestra salvación y de la restauración universal. Y en la cruz Cristo llevó a cabo la obra de la redención, con lo que adquirió para los seres humanos la salvación y la verdadera libertad, tal como lo afirma el magisterio y la teología católica. La espiritualidad del apostolado profesa que el misterio pascual es el fundamento de la salvación cristiana ofrecida a toda la humanidad y que la muerte y la resurrección forman un bloque completo e inseparable en la obra de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son dos aspectos del único acontecimiento salvíficos o dos elementos de un solo misterio. La espiritualidad del apostolado, al acentuar en la muerte de Jesús, no niega su resurrección. El misterio pascual de Jesús es uno solo. Con más propiedad podríamos referirnos a él como muerte resucitada de Jesús, tal como lo señala el teólogo Raner. Pero si bien el misterio pascual es una unidad en donde muerte y vida resucitada de Jesús se nos proponen como única realidad pascual, es también cierto desde el punto de vista hermenéutico y teológico que nos podemos situar desde su muerte para entender la totalidad del sentido de su vida.
Privilegiar este acceso hermenéutico es legítimo en la medida en que el misterio, vida y muerte de Jesús no es agotable por ninguna reflexión teológica, pero esta inagotabilidad no nos niega su acceso al mismo misterio de Jesús. La sangre de Jesucristo agonizante en la cruz se convierte para el apostolado, al igual que para la Iglesia, en signo de fortaleza. La cruz simboliza la gran paradoja de la fe cristiana, que la vida puede venir de la muerte y que la debilidad e impotencia frente al sufrimiento puede transformarse en fortaleza. La sangre es símbolo del sacrificio de Cristo que culmina con la muerte en la cruz. Se comprende como sangre en la que se da vida y vida divina. Sangre derramada para la salvación de la humanidad. Es vida entregada. Desde esta perspectiva, la espiritualidad del apostolado considera el sufrimiento como un camino que debe conducirnos a una renovación de nuestras vidas. Y por ello la espiritualidad de este apostolado es un llamado a vivir una vida virtuosa para avanzar en la conversión personal, en el camino de la santidad a la cual hemos sido llamados todos nosotros desde nuestro bautismo. La espiritualidad del apostolado proclama que la cruz de Cristo en el Calvario no solo es testimonio del amor de Dios a los hombres, sino asimismo testimonio de la fuerza del mal y de la gravedad de la iniquidad que anida en el corazón de los hombres. En consecuencia, la espiritualidad del apostolado progresa que nuestro Señor Jesucristo nos redimió por el sacrificio de la cruz del pecado original y de todos los pecados personales cometidos por cada uno de nosotros. Su sangre ha sido derramada por todos los hombres para la remisión de los pecados y constituye auténtica propiciación y expiación. Jesucristo es así el mediador de la nueva alianza, sellada con el sacrificio de su sangre. Su cometido no termina en la cruz, sino que prosigue eternamente. Solo en la unión con Cristo puede cada hombre ser salvo e hijo de Dios, pues de su plenitud recibimos todos la gracia sobre la gracia, tal como lo dice San Juan. En él Dios nos reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de la esclavitud del pecado. En él y solo en él se esclarece el misterio del hombre. En él y solo en él se encuentra la reconciliación. La espiritualidad del apostolado afirma que la cruz no es solo camino para la gloria, también en la glorificación del Hijo sigue estando presente la cruz, precisamente porque es en la cruz donde vence el resucitado, conserva las gloriosas heridas de los clavos y la llaga del costado, tal como lo señala el Evangelio de San Juan. En efecto, aquel que pende del madero está triunfando a través de la ignominia. Es un triunfo total del amor de Dios. Levantado en alto, Cristo atrae hacia sí todas las cosas, como lo dice San Juan. Allí en la cruz se cumplen aquellas palabras: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Y creer en el Hijo crucificado significa ver a Dios Padre. El mismo Jesús, como nos narra San Juan, explica que su muerte en la cruz se debe al amor que Dios tiene en este mundo, a los hombres creados a imagen y semejanza suya. La cruz se halla inserta en esta economía de alianza sellada con su sangre. Esta alianza es fruto del amor de Dios, amor más fuerte que la traición y gracia más fuerte que el pecado. Si bien es verdad que la cruz subraya la gravedad en cierto modo infinita del pecado, ella es, antes que nada, revelación del amor omnipotente capaz de restaurar al hombre en su dignidad de hijo de Dios. Desde la espiritualidad del apostolado se reconoce que en la Sagrada Escritura la sangre se relaciona principalmente con la vida, con el conocer el Espíritu que infunde vida. En el Nuevo Testamento en general, la sangre de Cristo tiene que ver con expiación, salvación, muerte, alianza, perdón y fuerza vital. En los escritos de San Juan principalmente tiene que ver con una sincera unión con Cristo, quien infunde vida y no una vida cualquiera, sino una que proviene del Padre.
sobre la cual se funda para ellos la posesión de la vida eterna. Como de Jesús, enviado de Dios, vive por el Padre, es decir, tiene su vida del Padre, que es fuente de toda vida, así de Cristo recibirá la vida todo el que se alimente de él. La sangre tiene que ver también con la salvación y una que se da a partir de la entrega sincera y real de Cristo, quien dona su vida para que la humanidad encuentre camino de verdadera vida. Su sangre derramada es vida entregada, vida que infunde conocimiento de la actuación de Dios por cada uno de nosotros. Jesús en la cruz, al derramar su sangre, es la gran señal hacia la que convergen todas las que ha sido narrado en el Evangelio y que da toda su explicación y su pleno sentido. Ella es la clave de interpretación de su actividad y la fuente de su potencia salvadora. Según los escritos de San Juan, caminar en el reconocimiento de la sangre como fuente de vida es caminar en aceptación de esa salvación, pues se acepta una verdadera bebida, tal como dice Jesús en San Juan, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Se genera un compromiso también, uno que lleva a esforzarse cada día por ser testimonio que infunde vida en uno mismo y en los demás, porque se reconoce al actuar de Dios por medio de la sangre de Cristo. Es aceptar la vida que debe ser generada a partir de la actuación de Dios por medio del amor, el testimonio, la entrega. Es algo que nos da el Espíritu y que impulsa a trabajar por la construcción de un reino de Dios que está en construcción. La sangre de Cristo expresa testimonio, perdón de pecados y conlleva a que el discípulo en esta perspectiva encuentre caminos de actuación que tienen que ver ante todo con la búsqueda sincera de un Dios vital y la aceptación de la comunidad y signo de los tiempos como lugar certero de evangelización. La sangre de Cristo representa el amor, verdad, espíritu que se infunde para la comprensión de la voluntad divina e invita a ser testimonio. Y como afirma San Juan, pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convergen en lo mismo. Y también agrega San Juan, pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. En las palabras consignadas en el Evangelio de San Juan, Jesús nos adelanta en las profundidades de lo que acontece en la cruz. El buen pastor entrega su vida por las ovejas, no solo con generosidad total, sino como dueño de esa misma vida. El don que Jesús hace de su vida no es solo la mera aceptación del riesgo inherente a su misión, muere usando el poder de ofrendar la vida. En verdad, nadie tiene poder suficiente para arrebatársela. Atan los clavos el cuerpo de Jesús a la cruz. Su dureza no es suficiente para atar al Hijo del Hombre. Es su infinito amor lo que verdaderamente le ata a la cruz. Cuando Jesús habla de su muerte, la llama también exaltación del Hijo del Hombre. Como dice San Juan, y yo, si fuese levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Este aspecto teológico de la cruz aparece especialmente subrayado en todo el Evangelio de San Juan. La exaltación de Cristo en la cruz será para quienes profundicen con la comprensión que da el Espíritu Santo, revelación de la trascendencia de Jesús y de su unión con el Padre. El abandono y revelación de trascendencia y del amor. La respuesta que espera de los hombres es la fe en Él. Mediante esta fe en Jesús exaltado, los hombres constituyen el nuevo pueblo de Dios, la comunidad de los creyentes. De esta forma vemos cómo la espiritualidad de la sangre de Cristo profundiza en el misterio de la cruz, desde la visión, desde la cristología de San Pablo también. Recuerden que San Pablo afirma, en cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado y para mí y yo para el mundo. En esta carta enviada a los Gálatas,
Pablo abre la polémica con los judaizantes que se gloriaban de su circuncisión y de su observancia de la ley. Les declara que ninguna observancia exterior, la ley, las reglas, la dieta, la circuncisión, tiene importancia alguna. Lo importante es ser nueva creación en Cristo. Pablo no se gloría sino del poder de Dios que exalta la debilidad humana en el Señor crucificado. En un pasaje anterior de la misma carta escribe: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque el presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Aquí y en otros pasajes, Pablo afirma que por el bautismo el cristiano queda identificado por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La persona que vive y muere con Cristo posee en sí una nueva fuente de actividad. El Señor glorificado, hecho espíritu vivificado. San Pablo afirma también: tenga los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien existiendo en forma de Dios, no reputó como botín codiciable ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando la forma de siervo y haciendo semejante a los hombres en la condición de hombre. Se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos y en la tierra y en las regiones subterráneas, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo presenta en forma de himno una imagen de Cristo que se anonadó. Cristo se hace semejante a nosotros. Toma libremente la condición de siervo y muere con la muerte ignominiosa de los que habían perdido todos sus derechos, la crucifixión. El acto de abandono de sí mismo que hace Jesús recibe una respuesta activa de Dios que lo exalta en su resurrección como Señor del universo. Es así como la soberanía de Dios sobre toda la creación queda restaurada por el anonadamiento voluntario de Jesús en la cruz. Según San Pablo, la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Dirigiéndose a los corintios y sabiendo que su comunidad estaba desgarrada por las divisiones, Pablo declara que las normas de la humanidad caída, el estilo de poder y la especulación filosófica en los que se apoya el mundo, son extraordinariamente futiles. El poder de Dios, la sabiduría de Dios se revelan en la flaqueza humana. El poder del amor doliente, que el razonamiento humano no suele llegar a comprender, es la verdadera fortaleza de los creyentes. Afirma San Pablo, porque a Dios le agradó en que Él habitase toda la plenitud y por Él reconciliar consigo todas las cosas. En Él pacificando con la sangre de su cruz, así las de la tierra como las del cielo. San Pablo emplea uno de los primeros himnos cristianos para presentar una visión cósmica de Cristo que actúa en la creación y en la iglesia. Allí donde se encuentra la discordia, Cristo crea la paz. Es el reconciliador absoluto. Él, en quien reside la plenitud de Dios y de la creación de Dios, se entrega al Padre al morir en la cruz. Y por el mismo hecho, entrega con Él todas las criaturas del cielo y de la tierra. Desde la cristología de San Pablo, la pasión y muerte y resurrección de Cristo construyeron el momento decisivo del plan salvífico de Dios. Según la concepción paulina, hay que conservar muy bien la unidad de estas tres fases de la existencia de Cristo. La teología paulina consideró la pasión y muerte como un preludio de la misma resurrección. Las tres fases se integran y completan. La historia de la cruz, pues fue al Señor de la gloria a quien crucificaron. Aunque fue humillado y sometido a los poderes de este mundo, la resurrección de Jesús significó su victoria sobre todos ellos. Aquel que murió es también el que resucitó. Aunque la encarnación forma parte del proceso salvífico, a Pablo no le interesa como algo separado de la pasión y muerte y resurrección, pues en los últimos momentos es donde la obediencia a Jesús se pone realmente de manifiesto. Y en estos momentos es cuando se manifiesta como hijo. Pablo atribuye frecuentemente la redención a la
iniciativa gratuita del Padre que ama al hombre a pesar de su pecado, pero al mismo tiempo deja sentada la libre y amorosa cooperación de Cristo en la ejecución de los planes del Padre. Nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para sacarnos de este mal tiempo presente, lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. También San Pablo subraya que la muerte de Cristo por los pecados de los hombres o por su salvación lo hace destacar lo que costó a Cristo esta experiencia en favor de los hombres. Habéis sido comprados por un buen precio. Con esto, Pablo quiere poner de relieve que no fue cosa ligera lo que Cristo hizo por los hombres. El efecto principal de la pasión, muerte y resurrección de Cristo es la reconciliación del hombre con Dios, la restauración del hombre en el estado de paz y la unión con Dios Padre. La reconciliación significa el retorno del hombre al favor e intimidad con Dios después de un periodo de alejamiento y de rebelión a causa del pecado y de las transgresiones. Desde esta perspectiva de San Pablo, el Padre, Dios Padre ha reconciliado a los hombres consigo mismo a través de Cristo y concretamente a través de la muerte de Cristo por su sangre, tal como lo podemos leer en la carta a los Romanos. Siendo enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Y ya reconciliados seremos salvos. Por eso nos gloriamos en Dios y de la íntima unión que tenemos con Él a través de Cristo. San Pablo nos dice que Cristo murió por nuestros pecados y que por Él obtenemos el perdón de ellos. Esta descripción general del perdón de los pecados del hombre por la muerte y la sangre de Cristo es condición necesaria para la reconciliación. De esta forma, San Pablo relaciona la reconciliación con la expiación. La sangre de Cristo derramada para expiar los pecados del hombre fue un ofrecimiento voluntario de su vida para llevar a cabo la reconciliación del hombre con Dios y para proporcionarle una forma nueva de unión con Dios. En toda esta explicación sobre la reconciliación y expiación, interesa tener en cuenta cómo Pablo subraya la iniciativa amorosa del Padre y el amor del mismo Cristo. La muerte de Cristo en expiación del pecado fue un acto de amor simultáneamente hacia el Padre y hacia los hombres, porque Jesús hizo la oblación de su vida para volver a consagrar a los hombres a Dios. Pablo sabe que por la muerte de Cristo él ha sido crucificado con Cristo de tal manera que vive para Dios. En ese sentido, siguiendo las enseñanzas de San Pablo, la espiritualidad del apostolado de la preciosa sangre profesa el misterio de la cruz como fuente de nuestra salvación. En la carta a los Hebreos, San Pablo afirma que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin hacer caso de la ignominia. Este texto presenta a Jesús sentado ahora a la diestra del Padre como el modelo de la paciencia en medio de las pruebas, y se sirve de este ejemplo para alentar a los destinatarios de la carta a que perseveren hasta llegar a la meta feliz de su carrera. La alegría de la resurrección venidera confiere a la cruz un nuevo significado. Estos textos de San Pablo ponen de relieve la idea de la cruz, pero su principal objetivo es el de centrarlo todo en la persona de Jesús crucificado y resucitado. La cruz es el símbolo de la entrega absoluta que hizo de sí mismo. El propio Jesús es nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Él es la revelación suprema del amor del Padre por los hijos. Él salva a su pueblo de sus pecados. Él es la promesa escatológica. En él, la persona humana se ve satisfecha en su búsqueda de la felicidad. En consecuencia, la cristología de San Pablo presenta a Jesús como centro de la salvación, como cumplimiento de todas las promesas. Porque así como ha habido una historia del pecado, ha habido también una historia de la redención. Jesús expía los pecados de toda la humanidad. Es el cordero del sacrificio que se ofrece a sí mismo como expiación por el pecado.
Asimismo, la muerte de Jesús queda presentada como un acontecimiento cósmico. Las potencias del mal que actúan en el mundo quedan vencidas. Jesús sale vencedor de ellas, victorioso del pecado y de la muerte. Su Padre toma partido por el crucificado, resucitándolo entre los muertos. En esta perspectiva, la espiritualidad de la preciosa sangre de Cristo no es simplemente una devoción privada, facultativa o una práctica ascética personal. Por el contrario, se sitúa más bien en el centro de la buena noticia, puesto que la cruz es el símbolo del amor salvífico de Jesús. La realidad histórica de la cruz se halla en el centro de la revelación. Es el sacramento del amor de Dios al mundo y de la plenitud de la respuesta humana a ese amor. La cruz de Cristo no se halla, pues, en la periferia de la vida cristiana, donde podría enumerársela entre una serie de otras devociones. Por el contrario, se encuentra en el centro mismo del credo. Padeció bajo el de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos al tercer día y resucitó de entre los muertos. La espiritualidad de la cruz nos habla de los caminos de Dios, nos descubre las profundidades de su amor, proclama que el poder de Dios prevalecerá sobre las intrigas de todos los pecadores. Revela que la verdadera sabiduría no reside en las fuerzas del mal, sino en el amor sufriente. Nos introduce por fin en el misterio de la resurrección. El seguimiento del Señor crucificado es el supremo acto de fe. Significa que se acepta entrar con esperanza y amor en el misterio incomprensible de Dios. El amor de Jesús hasta la muerte se halla pues en el centro de la buena noticia. Es la fuente de nuestra esperanza más profunda. Jesús se desprendió de su vida por nosotros. En términos generales, se puede decir que la cruz en el Nuevo Testamento se suele considerar a la luz de la resurrección. Sin la resurrección, la cruz sería oscuridad. Y de la misma manera, en la fe del Nuevo Testamento no puede haber resurrección sin pasar antes por la cruz. La cruz de Cristo se alza con la resurrección en el centro de la buena noticia en la que creemos. Juntas, cruz y resurrección, nos dice cómo nos ama Dios. Desde la teología de la cruz, la espiritualidad del apostolado de la preciosa sangre afirma que la pasión de Cristo está llamada a formar la vida cristiana entera, y por eso meditarla y contemplarla es la cumbre de la oración cristiana. A la luz de la fe teologal, la espiritualidad de la sangre de Cristo profesa que el dolor en sí mismo no salva ni es un bien en sí. Es un simple hecho cuyo valor depende enteramente de quien lo sufre y del motivo por el que lo sufre. Quien nos salva es Cristo a través del dolor. Es el dolor de amor del Hijo de Dios el que nos rescata del pecado y nos hace hijos de Dios. Un dolor y un amor completamente excesivos que nos dice cuánto valemos a los ojos del Creador y qué penosa es la condición del hombre caído, del hombre pecador. El apostolado de la preciosa sangre profesa una espiritualidad de la vigilancia cristiana y es un llamado a profundizar en la vigilancia cristiana de vivir una oración profunda de intimidad con Cristo y nos pone en guardia con la superficialidad en la oración cristiana. De igual forma, la espiritualidad del apostolado profesa que vivir una vida de vigilancia cristiana mediante la oración profunda e íntima con Cristo nos permite vivir el mandamiento del amor, dado que velar con Cristo significa tener los ojos abiertos a los problemas de los demás, sobre todo cuanto necesitan, como Él en Getsemaní, acompañamiento y consuelo, es decir, nos permita vivir el mandamiento del amor al prójimo. En este sentido, para el apostolado, la vida espiritual es una vida interior que solo se puede vivir si se cultiva el silencio, el recogimiento y la oración. Y estos ejercicios permiten desarrollar la relación íntima con Dios y en la proporción en que se desarrolla la vida interior, nuestros mismos actos exteriores serán mejores, más conformes a la voluntad de Dios y a la voluntad divina, y más eficaces para amar a nuestro prójimo.
Podemos decir y afirmar también que la espiritualidad del apostolado es eucarística y reconoce la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía y profesa lo que la Iglesia Católica ha enseñado de manera dogmática, que en el sacramento de la Eucaristía se produce la transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. La Eucaristía es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario por ser idéntica al sacrificio de Cristo. La espiritualidad del apostolado profesa que la Eucaristía tiene un contexto sacrificial vinculado al sacrificio de Cristo en la cruz. Las circunstancias de la institución de la Eucaristía apuntan inequívocamente a su carácter sacrificial y los fines del sacrificio son expiación por los pecados, reconciliación con Dios, adoración, entrega y comunión con Dios. Desde la fe tenemos la seguridad de vivir siempre en la presencia real de Cristo y de que por su parte, puesto que vive ya en la plenitud de Dios, esa presencia es segura, íntegra e indefectible. La espiritualidad del apostolado profesa que los sacramentos constituyen la ayuda más honda y solemne que tenemos en la Iglesia y en la que ella empeña y compromete su entero ser comunitario. Son acciones de la Iglesia como tal. Todo sacramento es encuentro con Cristo, pero orientado a una situación concreta de la existencia creyente. Lo típico de la Eucaristía, por referirse a la totalización que Jesús hace de su vida ante la muerte, no se limita a una situación determinada, sino que llama al encuentro integral con Él, tanto en la intimidad de la existencia individual como en el compromiso de la vida comunitaria. Sacramento de los sacramentos, pan de la vida y alimento de la Iglesia. La espiritualidad del apostolado confiesa con San Pablo que en el momento de la encarnación, en donde el Hijo de Dios se hizo hombre, tendrá un final, el regreso glorioso de Cristo, para a continuación entregar al Padre la humanidad por él redimida en la cruz y resucitada. Tras la ascensión del Señor al cielo, la historia de la salvación prosigue de forma sacramental y el sacramento fundamental es la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía, la Iglesia se convierte en plenitud en el cuerpo de Cristo. La espiritualidad del apostolado confiesa que la comunión eclesial es ante todo comunión en la gracia, comunión de los santos, de aquellos que fueron santificados en el bautismo, comunión con Cristo. Por eso San Pablo muestra claramente que la Iglesia se convierte en plenitud en el cuerpo de Cristo durante la celebración de la Eucaristía. El carisma del apostolado profesa que la espiritualidad consiste en vivir en relación con Dios, vivir en comunión con Dios, y que la plena comunión con Dios en este mundo se da en la Eucaristía, dado que ella es el centro de la vida cristiana. El carisma del apostolado proclama que un componente de la espiritualidad eucarística es nuestra vida transformada en culto agradable a Dios, tal como lo afirma San Pablo en la carta a los romanos. Os exhorto por la misericordia de Dios a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto principal. Para Pablo, el cuerpo significa todo el ser humano, incluso en su visibilidad. Y para designar el culto, habla de la liturgia. Por eso dice, hermano, les pido que ofrezcan su cuerpo como una liturgia agradable a Dios. Entonces, para la espiritualidad del apostolado, la vida de quien tiene espiritualidad eucarística se convierte en esta liturgia agradable a Dios. El carisma del apostolado proclama también que otro componente de la espiritualidad eucarística es la caridad. Podemos decir que la Eucaristía es el sacramento de la caridad, el sacramento del nuevo mandamiento, del mandamiento de amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos. No se trata solamente de amar al prójimo como uno mismo, sino de ir más allá, de amar al prójimo como Cristo y a la manera de Cristo. La espiritualidad del apostolado proclama que la caridad es ante todo un amor crucificado, capaz de sufrir y morir por el prójimo como hizo Jesús. La caridad es un amor de donación. No consiste únicamente en donar algo al prójimo, sino en donarse a sí mismo, gastar cada día un poco de la vida para que el otro tenga más vida. En este sentido, la caridad es un amor lleno de esperanza.
Para todo aquel que tiene caridad, nadie es irrecuperable, nadie está definitivamente perdido. La espiritualidad del apostolado proclama que un componente más de la espiritualidad eucarística es el culto a la Eucaristía. Y en consecuencia, el apostolado promueve la adoración a la Eucaristía y participar en las horas santas, en las bendiciones del Santísimo Sacramento, en la adoración perpetua, en las procesiones eucarísticas, en las visitas a Jesús sacramentado. Para el apostolado y para su espiritualidad, la adoración y veneración a la Eucaristía debe conducir a sus fieles a vivir con responsabilidad su vida espiritual, y la piedad eucarística ha de marcar y configurar todas las dimensiones de la vida espiritual cristiana, y esto ha de vivirse tanto en la devoción interior como en la misma vida exterior. La espiritualidad del apostolado es un llamado a adorar a Cristo en la Eucaristía como prenda y anticipo de la vida celestial, como esperanza escatológica. El Cristo que vino en la encarnación, que viene en la Eucaristía y que vendrá glorioso al final de los tiempos. En este sentido, la espiritualidad del apostolado es un llamado a confrontar la secularización de la vida presente, es decir, la disminución o la pérdida de la esperanza en la vida eterna, la cual es sin duda la tentación principal del mundo y también de los cristianos. Por eso, precisamente, la Iglesia y el mundo de hoy tienen una gran necesidad del culto eucarístico, y esto lo promueve el apostolado y la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, la espiritualidad del apostolado, al profundizar en el misterio de la cruz, llama a la conversión para alcanzar la santidad por medio de la acción del Espíritu Santo. En este sentido, la espiritualidad del apostolado es un llamado a la conversión en el seguimiento a Cristo. La espiritualidad del apostolado profesa que la conversión es para Jesús una condición fundamental para la fe, el discipulado y la salvación. La espiritualidad del apostolado profundiza que en nuestro seguimiento de la pasión de Cristo conviene tener presente que la gracia santificante que Cristo nos ha ganado con su pasión y muerte hace posible a cada uno de nosotros la conversión, ser otro Cristo, no solo en el sentido moral y un tanto extremo de imitar a Cristo o de hacer lo que Él haría en mi lugar, sino en el sentido más profundo y misteriosamente real, de ser Cristo. En este sentido, la espiritualidad del apostolado es un llamado a un cambio de vida profunda e interior que corresponde al acto decisivo y completamente inaudito de Dios, viniendo a liberarnos y a perdonar los pecados. La conversión a que invitan Juan y después Jesús obliga a revisar por completo el sentido de la vida propia con relación a este acto decisivo de Dios. Para Cristo, la llamada a la conversión está vinculada con la venida inminente del reinado de Dios. Para la espiritualidad del apostolado, la conversión, al mismo tiempo que una transformación moral, debe incluir la fe en Cristo, la donación total a Cristo que transforma la vida. Esta adhesión a la persona de Jesucristo es el fin de la conversión en la espiritualidad del apostolado. De esta forma, en el carisma del apostolado se proclama que la conversión no consiste solo en el arrepentimiento y en el apartamiento del pecado, sino en una transformación interior que se refleje en un cambio de vida y en la orientación de esa vida hacia Jesús. La espiritualidad del apostolado profesa que la conversión va aconteciendo en el ser humano en el encuentro personal con Jesús, que no es otra cosa que el encuentro con el amor de Dios. A partir de lo anterior podemos decir que la espiritualidad del apostolado afirma que la llamada a la conversión es lo mismo que la llamada al seguimiento de Jesús, un seguimiento que requiere algunas disposiciones de parte del ser humano, su cooperación, forzar la voluntad. Y también se debe destacar, entre estos requisitos, en primer lugar, se requiere la fe en Jesucristo, que no solo implica la aceptación íntegra de su enseñanza, sino la imitación de su persona, hasta llegar a una vida íntima, continua y progresiva comunión y transformación en él. En segundo lugar, el ser humano precisa, además de la fe, de una voluntad recta para amar y buscar el bien y la verdad,
sin importar las consecuencias. Y en tercer lugar, la docilidad a la gracia, es decir, la facilidad en dejarse llevar por las invitaciones de Dios. En este sentido, la espiritualidad del apostolado es una espiritualidad del Pentecostés, ya que invita a los fieles a avanzar dócilmente en el camino de la conversión con la fuerza que ofrecen los dones y los frutos del Espíritu Santo. La espiritualidad del Pentecostés en el apostolado se entiende como un estilo de vida, en el que guiados por el Espíritu Santo, los fieles del apostolado se dejan introducir a una oración más profunda, en la que se da el encuentro día a día con Jesús resucitado, estando abiertos a las emociones del Espíritu Santo. De esta forma, la vida moral de los fieles del apostolado está sostenida por los dones del Espíritu Santo, dado que sus disposiciones permanentes hacen de los miembros del apostolado personas dóciles para seguir los impulsos del Espíritu Santo y así avanzar en el camino de la santidad a la cual hemos sido llamados desde nuestro bautismo. Para el apostolado, la vida espiritual es una vida de perfección o santidad, que toma en serio el mandato de Jesús cuando dice: sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es una vida que pone como prioridad absoluta el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús nos ha amado. En este sentido, la espiritualidad del apostolado profesa que en cada persona, en su respuesta de vivir un proceso de conversión al encontrarse con el Señor, emerge el deseo de reparar para cumplir fielmente el mandato de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Para terminar, es importante también reafirmar el carisma del apostolado de la preciosa sangre contiene una espiritualidad mariana, dado que en la espiritualidad del apostolado hay un llamado a encontrar en María la inspiración para el seguimiento de Cristo. Y la figura de María resulta interpelación e inspiración para encarnar las actitudes y valores cristianos. María, para la espiritualidad del apostolado, se nos propone como la más fuerte y la más perfecta discípula de Cristo, como la primera cristiana, por sus aptitudes, porque en las condiciones concretas de su vida se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios, porque acogió la palabra y la puso en práctica, porque su acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio, es decir, porque fue la primera y más perfecta discípula de Cristo, la cual tiene un valor universal y permanente. La espiritualidad mariana es, pues, la espiritualidad cristiana que se caracteriza por seguir a Cristo según ejemplo de María bajo el impulso del Espíritu Santo. Los fieles del apostolado suplican a la Virgen María su intercesión para vivir una vida de perfección, santidad y pureza, y por ello se comprometen a vivir y ejercitar los frutos del Espíritu Santo para alcanzar a ejemplo de María su santidad. María es la perfecta encarnación de la espiritualidad cristiana y maestra de la vida según el Espíritu. María es la perfecta seguidora de Jesús desde el anuncio del ángel hasta el pie de la cruz. La unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. María se dejó conducir sin reservas por el Espíritu. Estaba llena del Espíritu Santo. Su vida fue vida en el Espíritu. Por eso, los miembros del apostolado tienen una veneración especial en el seguimiento de Cristo. Como ejemplo, toman a María como la discípula fiel. Pero al tomarla como ejemplo, quieren ser como ella, es decir, actuar como ella ha actuado, creer como ella ha creído, y siguen las enseñanzas que se hablan en el Nuevo Testamento, porque en María es el reflejo de las virtudes, de la pobreza, del servicio, del temor de Dios, de la conciencia de la fragilidad, del sentido de la justicia, de la solidaridad con el pueblo de Dios, de la alegría, de la apertura, de la disponibilidad del plan divino, de la obediencia,
de la confianza en la realización de las promesas de Dios, de la fidelidad. En María, María sintetiza la vida espiritual cristiana entendida como vida en Cristo y vida según el Espíritu. Muchas gracias y bendiciones para todos y gracias por permitirme este aporte que aún está en desarrollo sobre la espiritualidad del apostolado.